Ha llegado el momento de hablar de uno de los temas más importantes de esta jornada, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, una guerra que va rumbo a sus 4 años, una guerra que ha sido tildada por el mismo Donald Trump como ridícula e innecesaria en varias oportunidades, una guerra que tuvo una escalada en el 24 de febrero de 2022, que no es allí donde comienza. Hay que mirar un poco por el retrovisor y entender que esto tuvo máximo punto de quiebre desde el 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia. Hay que entender una parte, si Rusia está reclamando un territorio, ¿sí?, donde el territorio es prorruso, esto es importante resaltarlo, es decir, la gente que está allí se siente rusa, habla ruso, pero justamente por divisiones que hubo posterior a las guerras mundiales, pues esto le corresponde y le queda en este momento a Ucrania. Rusia quiere estos pedazos de territorio nuevamente por estrategia geopolítica, por mayor poderío, por ventajas económicas y muchas razones más que pudiéramos extender en este momento. Donde quiero enfocarme es que esta guerra ha dejado bajas, no solamente de soldados ucranianos y soldados rusos, es decir, una guerra que a Rusia le ha costado bastante. Primero, porque la resistencia de Ucrania ha sido mayor a la que Rusia tal vez llegó a imaginar, tomando en cuenta que ha tenido apoyo, bastante apoyo de la Unión Europea y de los Estados Unidos bajo el mandato de Joe Biden, donde se enviaba dinero para la compra de equipo militar y poder contrarrestar los efectos de guerra de Rusia. Luego tenemos que hablar de las sanciones, innumerables sanciones económicas que ha recibido Rusia. Una Rusia que demostró ser una economía fuerte, no solamente por la propia interna de la economía fuerte, sino también por el apoyo que ha recibido posteriormente de países como China, por ejemplo, gran aliado de Rusia ante esta misma guerra, que es una guerra en Latinoamérica que hay muchos analistas dicen esto se está desarrollando en territorio ucraniano, pero esto es una guerra de Rusia contra la Organización del Tratado Atlántico Norte y en este caso con la mirada muy puesta en Occidente, Estados Unidos. Ahora, Latinoamérica, ¿qué es lo que se pide de lado y lado? Rusia, por su parte, pide que Ucrania ceda el territorio que ya ha sido ocupado o medianamente ocupado en estos casi 4 años de guerra, que no haya ninguna garantía de seguridad en esa frontera, es decir, ni fuerzas militares de la Unión Europea ni fuerzas militares de los Estados Unidos. También se pide que se garantice el no ingreso de Ucrania a la OTAN, a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Usted me preguntará, ¿pero por qué tanta importancia, darle tanto espacio a que Ucrania sea parte de esta organización? Pues hay un artículo importante acá a resaltar, el artículo 5, técnicamente es un uno para todos y todos para uno. El que se meta con un miembro de la OTAN, todo el poderío, ¿sí?, de los miembros que conforman a esta organización, entonces irán en su defensa. Esto implicaría que habría espacio en blanco para atacar a Rusia si Rusia volviera a atacar a Ucrania. Ucrania, por su parte, pide, ¿sí?, inclusive el mismo Zelensky ha dicho, yo cedo el espacio presidencial, pues Zelensky legítimamente ya no es el presidente. Sucede que en medio de esta guerra tan fuerte, pues no se llevaron elecciones a cabo allí en el país, sino que Zelensky ha seguido al mando. Él dijo, yo doy mi espacio, mi silla presidencial de ser necesario, pero es importante que haya garantías de seguridad e inclusive que Ucrania de alguna manera tenga un acuerdo de protección como el que se tiene con la OTAN, si es que con la OTAN no se puede. Y con la OTAN no se puede, no es tan fácil como enviar un social request, una solicitud de amistad y ya es parte de... Es un proceso que toma su tiempo, evaluar pros y contras. ¿Qué ofrece el país para ser parte de la organización militar más poderosa del mundo como lo es la OTAN? Hoy por hoy estamos hablando de un acuerdo de paz, un acuerdo que lleva a cabo, ojo con esto, Estados Unidos con Rusia en la ausencia de Ucrania. Es decir, no queda bien que Ucrania, que es protagonista de esta guerra, no esté en medio de la misma. Entonces, hay un acuerdo y lo vamos a mirar en pantalla con detalles. Fíjese, se firmará la soberanía de Ucrania en este acuerdo. Se celebrará el acuerdo de no agresión amplio y exhaustivo entre Rusia, Ucrania y, por supuesto, Europa, quienes también reclaman no ser parte de esta negociación.
Rusia, ojo acá, importante, no invadirá los países vecinos y que la OTAN no se expanda más. Rusia se queda quietecita sin meterse a los países vecinos. Recuerda que esto también tuvo tensiones en Polonia, por ejemplo, donde 10.000 soldados tuvieron que salir a las calles, a la frontera, por la tensión que existe. Bien, ahora la OTAN que no se expanda más en otras condiciones, en otras palabras más simples, que la OTAN no reciba a Ucrania como un país más. Esta es la condición. Y es decir, ahora Latinoamérica, para poder llegar a un acuerdo de paz, digo, lamentablemente, ¿sí? Porque ambos países no quieren ceder y si no ceden siguen hablando de esta manera, va a romper. Entonces, lo que hoy se propone, y lo ha dicho el mismo presidente de los Estados Unidos, es o ambos ceden una parte o no vamos a llegar al acuerdo. Y esto es cediendo de parte y parte de otra manera. Latinoamérica, esto es un acuerdo de rendición y no un acuerdo de paz. Vamos con más datos en pantalla. Fíjese, dice, diálogo entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN. Esto es un escenario idílico. Hay que ver si realmente esto se puede dar, tomando en cuenta que todas las veces en las que el mismo mandatario Donald Trump, diciendo además que era gran amigo del presidente de Rusia, Putin, donde no solamente con decir que era su amigo abrió un espacio a un hombre que es buscado por la justicia internacional, la Corte Penal Internacional a nivel global, pues Estados Unidos dio el espacio en Alaska para que éste bajara y caminara en alfombra roja, se montara en la limusina con el mismo presidente Donald Trump, con la promesa de un acuerdo, un cese del fuego, y ese cese al fuego no llegó. Entonces habría que ver si con esa misma veracidad habrá una reunión entre Putin, Donald Trump y miembros de la OTAN. Ucrania, por su parte, recibirá garantías de seguridad fiables. ¿Cuáles son estas? Mucho se había hablado en su momento. Recuerde esto, Estados Unidos, voy a pedirle a mi equipo, exactamente era mi equipo de producción lo que estaba esperando, que estuviera esto acá de ladito. Fíjese, Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables. Ucrania fue inclusive hasta el Salón Oval, a la Casa Blanca, a reunirse con el presidente Donald Trump, con J.D. Vance, un momento que llevó a máxima atención y donde todos desde afuera dijimos, hasta acá llegó Ucrania con el apoyo de los Estados Unidos. Pues en aquel momento hubo desentendimiento, es decir, no hubo una mirada conjunta, convergente, cuando el mismo Zelensky dijo, yo vine aquí a pedir garantías de paz, y llega el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, y le dice, pero es que tú ni siquiera le has agradecido a Donald Trump. Es decir, ahí aparece Donald Trump y le dice, ustedes no tienen las cartas las tienen solo si juegan de nuestro lado. Estados Unidos, Latinoamérica, no hace nada gratuito, y esto no es un secreto, no es una opinión. Estados Unidos logra dar la vuelta donde corresponda para el beneficio, porque hoy Estados Unidos se maneja más que antes, ¿sí?, con el America First, Estados Unidos primero. Donald Trump lo dijo, lo mantiene y lo viene cumpliendo. Entonces habla de un acuerdo de tierras raras con Ucrania, y en ese momento uno de los puntos que podían estar visiblemente en ese acuerdo era que hubiera fuerza militar protegiendo ciertos puntos. Entonces imagínese usted, si llega la fuerza militar estadounidense a estar allí, esas bases extranjeras, Rusia invade, ataca, pues entonces ya estaría declarándole una guerra a los Estados Unidos y América Latina. Estamos hablando de dos grandes potencias nucleares, y en una guerra nuclear ya sabe usted lo que puede pasar. Vamos a hablar ahora del punto número 6. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se limitarán a 600.000 efectivos. Por supuesto, entre el número esté controlado, la cifra esté controlada, más fácil será, por supuesto, seguir adelante. Es decir, no hay una incertidumbre de lo que se viene. Ucrania se compromete a consagrar en su constitución que no se unirá a la OTAN. Ya se lo expliqué. Acá es importante, es resaltante este punto, que no sea parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, porque acá los países que son miembros, pues se resguardan bajo este artículo número 5, que la OTAN también tiene su historia. Estados Unidos es el país que más invierte, ¿sí?, porque la ley, ¿sí?, de la OTAN era que justamente los países miembros dieran un porcentaje de su PIB, que pasó de 2% a 5% de su Producto Interno Bruto, para fortalecer, ¿sí?, el equipamiento, todo el equipo militar, la fuerza militar.
países como España que no llegan a cumplir eso, y eso molestó al mismo presidente Donald Trump, haciendo Donald Trump la amenaza de que se iba a alejar de la OTAN, y esto, por supuesto, representa un quiebre al orden existente cuando hay países como Corea del Norte o como China que se vienen fortaleciendo impresionantemente, ¿sí?, con su equipo militar. Por supuesto, lo que estaba haciendo Estados Unidos era nuevamente la estrategia de un paso hacia adelante y dos hacia atrás, hasta reacomodar a todos. Es decir, la estrategia del loco, dar o amenazar con más para poder obtener lo que quiere. Esta vez que logró Estados Unidos que la OTAN directamente fuese quien pagara por todo el equipo militar, todo el armamento militar que se envía desde los Estados Unidos a Ucrania, una especie de gift card. Es decir, ya no es Estados Unidos enviando dinero que vaya usted a saber cuándo Ucrania lo iba a poder pagar. El mismo Donald Trump dijo, nosotros no vamos a gastar ni un dólar más en esta guerra ridícula e innecesaria, que además dijo hasta el hartazgo. Casi se convirtió en un eslogan. De yo haber sido el presidente, eso no se hubiese suscitado. Bien, vamos por supuesto a hablar en Latinoamérica de ese mismo acuerdo de la OTAN, es decir, Estados Unidos logra que la OTAN sea que en este momento quienes financien el armamento que se envía de los Estados Unidos para que Ucrania siga en su legítimo derecho a la defensa. La OTAN se compromete a no estacionar tropas en Ucrania. ¿Qué es lo que molesta a Rusia sobre esto? Ya Rusia dijo, nosotros no queremos sentirnos observados con ninguna base militar, ninguna tropa de la OTAN en este momento, ninguna tropa de la Unión Europea. Se estacionarán aviones de combates europeos en Polonia, por supuesto, sosteniendo, ¿sí?, la estabilidad a los países vecinos. Punto número 10. Estados Unidos recibirá una compensación por ser garante de paz. Y yo se lo dije a usted, no hay nada gratuito en este momento. Estados Unidos no juega la policía del mundo por ser gratuito. Obviamente estamos hablando de que Estados Unidos hoy quiere lograr la paz, porque Estados Unidos hoy es el país que tiene la capacidad militar y legislativa de hacer tal cosa. Además la interesa, por supuesto, del presidente Donald Trump, quien quiere ser llamado en este segundo mandato un defensor de la paz y alguien que es capaz de detener guerras. Ucrania, punto número 11, sería o será elegible para la adhesión a la Unión Europea, que no es la OTAN, y recibirá acceso preferencial al mercado europeo. Es decir, la adhesión a la Unión Europea permitiría a Ucrania en este momento poder reconstruirse. Usted puede entender el nivel de daño material, estructura, ¿sí?, de muertes, por supuesto, de capital humano que se ha perdido en esta guerra de casi 4 años. Por supuesto, la reconstrucción que va a necesitará no solamente apoyo como de la Unión, de una organización como la Unión Europea, sino también del tiempo para poder volver a ser un país que se reintegre a la normalidad. Tengo más puntos para compartir. Fíjese el punto número 12, un potente paquete global de medidas para reconstruir Ucrania, lo que le vengo afirmando justamente. Punto 13, Rusia se reintegrará a la economía mundial. Recuerde que hay sanciones hasta el hartazgo hacia Rusia. Una Rusia que hoy tiene sanciones, y no solamente Rusia. Sí, hay que tomar en cuenta que los países que hacen negociaciones con Rusia también reciben sanciones. Es decir, esa es la fuerza que a Estados Unidos ha estado implementando después de que este cese al fuego no ha llegado. Fondos congelados, hablamos de una gran cantidad. Mucho se ha hablado de que esos fondos serían utilizados para la reconstrucción de Ucrania o para la defensa de Ucrania. Fíjese que al no ponerse de acuerdo con estos fondos, la última noticia que dábamos hace unos días era que la Unión Europea iba a dar un paquete de ayuda, ¿sí?, para Ucrania en medio de estos ataques continuos de Rusia. Mientras los fondos congelados de este país por las sanciones económicas impuestas a Rusia, pues no tuvieran un destino claro. Siguiente punto. 15. Se creará un grupo de trabajo conjunto entre Estados Unidos y Rusia sobre cuestiones de seguridad. Por supuesto, estamos hablando de dos grandes potencias nucleares. Claramente hay que reunirse y claramente hay que poner sobre la mesa las cartas y ver cómo garantizar la paz a nivel global. Son países de América Latina que tienen, por ejemplo, Rusia, ya hemos escuchado a varios informes, lo hemos compartido acá. Rusia tiene mayor capacidad nuclear que Estados Unidos. El tema es que Estados Unidos pues ha utilizado más de esto a lo largo de su tiempo, es decir, en trayectoria tiene mayor expertise. Punto número 16. Rusia consagrará
en la ley de su política de no agresión hacia Europa y Ucrania. Es decir, la Rusia golpeante que ataca con fuerza ya no va a poder hacerlo, consagrando en la ley su política de no agresión. Punto 17. Estados Unidos y Rusia acordarán prorrogar la vigencia de los tratados sobre no proliferación y control de armamento nuclear. Se lo dije, lo reiteramos, ¿sí? Es decir, esta parte es importante, tan importante como cuando los ataques de los Estados Unidos se llevaron allí a Irán con su intento, ¿sí?, de poder conseguir armamento nuclear. La misma mirada se pone sobre Corea del Norte. Vamos a hablar de Ucrania, que aceptará ser un estado no nuclear. Es lo mismo que se le pide a Irán, es decir, hay que revisar, por supuesto, cuáles serían las condiciones y las intenciones de cada país que pueda tener capacidad nuclear para sostenerlo. Pasamos a otro punto. Latinoamérica son 28, 19. Sí, tenemos la central nuclear de Zaporilla. Se pondrá en marcha bajo la supervisión de la OIEA, ¿sí?, la Organización Internacional de los Estados, de los Países Energéticos. La producción se dividirá entre Rusia y Ucrania en una proporción del 50%. Ambos países se comprometen a aplicar programas educativos destinados a promover la comprensión y la tolerancia. Siguiente punto, quiero compartir con usted a esta hora, el punto número 21, los territorios. Acá quiero que hagamos énfasis, ¿sí?, porque en este caso Rusia renunciará a otros territorios que se han acordado fuera de las 5 regiones. Ubíquese, en el punto azul tenemos a Rusia, en el punto amarillo tenemos a Ucrania, ¿sí? Tenemos Lugansk y Donetsk, que forman parte, ¿no?, del antiguo territorio ucraniano, pero con la bandera rusa. Quiere decir que estos pasarán, ¿sí?, directamente a ser de territorio ruso. Y aquellos como Zaporilla o Jersón, que tenemos un espacio, una bandera gris, es decir, no hay una bandera ni de un lado ni del otro, esto quedaría en una especie de stand-by. Esto es el acuerdo entre Estados Unidos, que ya han preparado algunas informaciones sobre este nuevo plan marco de paz para poner fin a la guerra. Estas conversaciones que excluyeron, reitero, a funcionarios europeos y ucranianos, y que ha generado sin duda alguna temores de que este plan sea marcadamente favorable para Rusia, pero Washington, por su parte, ha rechazado estas afirmaciones de que Ucrania no participó en la redacción del plan. Vamos a mirar en pantalla cómo quedaría la frontera. Directamente vemos Rusia hacia el lado derecho, hacia arriba. La línea roja, sí, que vemos allí, dice el current front line, la línea fronteriza actual, sí, y cómo esta enmarcaría. Es decir, la roja es lo que determinaría el nuevo punto. ¿Cuáles son esos puntos de territorio que Rusia tomaría? Parte de Lugansk, parte de Donetsk, lo vemos, sí, y luego tenemos Zaporilla, sí, dice estas tierras de concesión, las propuestas de tierra de territorio. Y Estados Unidos se lo había dicho a Ucrania en su momento. Ustedes quieren llegar al fin de esta guerra, hay que ceder territorio. Desde los primeros de los días de la guerra, pues se han defendido una posición muy sencilla. Ucrania necesita paz, una paz real, una paz que no se rompa en una tercera invasión. La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, se ha reunido este mismo jueves, ayer, con funcionarios estadounidenses en Kiev para ahondar en este acuerdo de 28 puntos. Pasamos, Latinoamérica, al punto número 22. Rusia como Ucrania se comprometen a no modificar dichos acuerdos a través de la fuerza. Rusia no impedirá a Ucrania utilizar el río Dnieper para actividades comerciales. Por supuesto, parte de la reconstrucción económica de Ucrania corresponderá al uso de este importante río. Pasamos al siguiente, 24. ¿Qué pasa? Se creará un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes. Prisioneros, cadáveres restantes serán intercambiados, todos los detenidos civiles y rehenes serán devueltos, se pondrá en marcha un programa de reunificación familiar, se tomarán medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto. La parte de capital humano, Latinoamérica va a tomarse su tiempo. Habrá memoria, habrá una vida que explicar
lugar que ya no está. No es como reconstruir un edificio y listo. Punto 25. Ucrania celebrará elecciones en 100 días. ¿Y esto a qué se debe? Ya se lo explicaba y lo reiteramos. El presidente que hoy, quien está a cargo de la presidencia de Ucrania, es Zelensky, quien ha estado desde el momento uno de la guerra, pero ya su gestión como mandatario ha terminado, solo que estas elecciones no se llevaron. Y usted me preguntaría, en Rusia se llevaron a cabo, por supuesto, controvertidas, ganando enormemente, ¿sí? Por amplia mayoría, pero también hablándose de una operación en contra de toda la oposición existente en Rusia. Es decir, Putin ganó con amplia mayoría, sin oposición ninguna. Pasamos al punto 26, Latinoamérica. Estamos en la última tanda. Todas las partes implicadas en este conflicto recibirán amnistía total, es decir, todo estará perdonado. El acuerdo será legalmente vinculante, su aplicación será supervisada y garantizada por el Consejo de Paz, que es presidido por el presidente Donald J. Trump. Y el último de los puntos, una vez que todas las partes hayan aceptado este memorando, el alto el fuego entrará en vigor inmediatamente. Ese alto al fuego del que tanto se ha hablado, que tanto se ha solicitado y que vaya ha costado ver. Latinoamérica, esto es un resumen de lo que son los 28 puntos en este acuerdo. Usted y yo podríamos, por supuesto, ahondar mucho más en cada uno de estos. Vamos a estar atentos a si este acuerdo es firmado, si esa reunión entre los protagonistas, Rusia-Ucrania, con la presencia de funcionarios europeos y Estados Unidos allí, se llega a dar y si, por supuesto, este acuerdo de paz es una paz duradera. Información de último momento, quédese. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до. Sí, por supuesto. Efectivamente, es un momento crucial. Y Rusia se debate, Ucrania se debate nuevamente en este momento si perder la dignidad, pues lo que Ucrania quería era acabar con esta guerra, llegar a un acuerdo de paz duradero sin tener que ceder ninguna parte de su territorio. La situación es bastante complicada y reitero esta misma frase, si ninguna de las dos partes cede, entonces es un acuerdo de rendición. Y Rusia, por supuesto, no está dispuesta a rendirse. Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea y la mediación de los Estados Unidos, en este momento tampoco. ¿Qué va a pasar? Latinoamérica son días cruciales, importantes para esta guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Llegará finalmente a su fin? De llegar a su fin, habrá un acuerdo de paz duradero que se respete de parte y parte. Todo esto lo veremos y lo compartiremos con usted.